Muy buenas tardes. En esta ocasión estamos con el maestro Ernesto Sánchez García. Bueno, pues él es homeópata, también es hipnoterapeuta, es la segunda generación de homeópatas. Y bueno, lleva 4 libros escritos, el cual les quiero presentar, porque pues esto ahora sí que es un legado, yo lo veo así, la verdad. Estos libros se encuentran en internet, incluso usted puedes adquirirlos muy fácil ahora con la tecnología. Al último les decimos cómo. Y bueno, vamos a decirles más o menos qué libros y de qué se tratan. Ahorita vamos también a entrevistarlo. Muchas gracias por el espacio que nos presta el maestro Ernesto Sánchez. Bueno, de Mindfulness, bueno, fue escrito en el 2005, fue su primer libro. Como dice aquí, dice del caos al horno. Ahorita nos va a explicar un poquito esos términos. El segundo, que nos dice que fue en el 2019, Manual de Actuación Homeopática, que también por allá lo tienen muchos homeópatas. Repito, lo encuentra usted en línea. El tercero en el 2021, y dice Homeopatía, Medicina del Alma, que nos platica que lo escribió durante la época del COVID, muy interesante. Y bueno, pues el último del 2023, Estudio Avanzado de la Conciencia. Y bueno, pues aquí hablando de la conciencia vamos a presentar al maestro Ernesto. Muchas gracias por recibirnos en el espacio, maestro. Pues y a ver si nos puede explicar un poquito, usted que habla mucho de los niveles de conciencia, para que la gente, las generaciones nuevas sepan de qué estamos hablando. Pues mira, del primer libro de Mindfulness, de meditación egentrópica, no sé si tú te acordarás que en aquellos años yo daba talleres de meditación. Y es una compilación de muchas filosofías que hablan de la meditación. Yo me inicié en un monasterio zen, dando clases de meditación zen. Después fue cambiando a mi propia filosofía. O sea que es un compendio para todos aquellos que quieren aprender a meditar. El segundo manual de actuación homeopática lo escribí principalmente para estudiantes de homeopatía y aficionados que les gusta la práctica. Es para orientarlos cómo realmente se debe practicar la homeopatía, porque veo que en Jalisco hay muchísimos homeópatas, pero desgraciadamente no están bien orientados. La homeopatía no perjudica a los pacientes, pero tampoco ayuda si hay muchos homeópatas y no pueden curar a nadie, ¿sí? El tercer libro, que es Homeopatía, Medicina del Alma, pues ya me enfoco más al dogma y a los principios homeopáticos, pero ya explicados de una manera con la física cuántica, porque acuérdense que en la época de Hahnemann, el descubridor de la homeopatía, no había cómo explicarlo de la fuerza vital o cómo curaba la homeopatía. En este libro yo estoy diciendo cómo actúa la homeopatía dentro del organismo y cuál es su función. El cuarto libro, que es Estado Avanzado de la Conciencia, pues después de estudiar yo a Jacobo Grimler, desaparecido creo que en el 92, le doy continuidad a lo que él dejó. Acuérdense que Jacobo Grimler era un neurocientífico de la UNAM que dejó muchísimos libros y practicaba y estudiaba mucho con chamanes, con brujos y todo, pero lo hacía de una forma científica. Entonces, desgraciadamente, él desaparece en una etapa donde estaba evolucionando mucho la tecnología, y de ahí podemos ver que sale la película de Matrix con su filosofía y otras de ciencia ficción. Pero se quedó trunco su estudio. Yo le doy una continuidad, ya practicando con pacientes con la hipnosis clínica. Me pongo a estudiar física cuántica, me pongo a estudiar muchísimas cosas más para entenderlo a él, qué es lo que había hecho y qué es lo que había dejado, y ponerlo en práctica. Entonces, en este estudio avanzado de la conciencia, yo explico qué es la conciencia, cómo se puede intervenir con la conciencia y cómo ya no necesitamos medicamentos para llegar a una sanación. La propia campo electromagnético que tenemos puede ayudar a otros campos electromagnéticos que están débiles, o sea, a los enfermos, para que se equilibren. Entonces yo estoy hablando de una curación sin medicamentos, una curación que podrían parecerse mágica o algo, pero no, es parte de dos. No sé si quieras hacerme más preguntas, porque yo puedo hablar y hablar. No, sí, sobre todo nos comentaba que usted utiliza el término hipnosis porque así se entiende, para que sepan de qué está hablando, sí, pero que no es precisamente hipnosis. ¿Nos puede explicar por qué? Sí. Cuando mi padre estudió homeopatía, ellos llevaban la materia de hipnosis también, porque en la homeopatía no se usan anestesias ni nada, pero para el dolor, en 1830, por ahí decía, 1890, las cirugías se hacían con hipnosis, anestesiaban a los pacientes.
En cuanto aparece la anestesia, la sustancia que usan para anestesiar, todo el mundo se olvida de la hipnosis, no es algo nuevo. Pero no hay que confundir que hay diferentes tipos de hipnosis y entre otras la que usaba Mesmer, que era el mesmerismo, que él decía que nuestro cuerpo emitía un fluido con el que podía sanar a otras personas. Yo he descubierto que no existía ese fluido, sino que es nuestro propio campo electromagnético que puede influenciar otros campos electromagnéticos. ¿Cómo? Recordemos las abejas, las hormigas, cómo trabajan en conjunto sometidas a una abeja reina, pero no es un sometimiento como digamos como esclavitud, sino que actúan como una sola conciencia. Entonces, un electrón llama a un protón, a un neutrón y forman una molécula o el átomo. Se juntan varios átomos, forman una molécula. Varias moléculas se juntan, forman un elemento. Varios elementos se juntan, forman una sustancia. Varias sustancias, un organismo. Y así el universo se va desarrollando. Cuando un sistema se abunda mucho o hay muchísima información, el sistema se empieza como a trabar, empieza a caer en caos. Eso le llaman entropía, del orden al caos. Cuando llegan mis pacientes vienen con un sistema en caos. Entonces la negentropía es desarrollar del caos al orden, o sea, volver al estado natural o de orden al universo o al paciente en este caso, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo sin usar medicamentos? Pues la explicación es sencilla. Imagínense un estanque donde ustedes están viendo el reflejo de la luna. Perfectamente el estanque está en paz. Y alguien empieza a chapotear y se empieza a mover toda la laguna y el reflejo de la luna ya no lo podemos ver. Y queremos con nuestras manos intentar detener y calmar el agua. ¿Creen que con nuestra intervención el alma se calma? ¿Qué debemos de hacer? Dejarla solita. El universo solito se acomoda. Así como la laguna, mientras nadie intervenga, vuelve a caer en orden, no sé si se entienda, vuelve a quedar en paz. ¿Qué hacemos con los medicamentos? Estamos interviniendo. La meditación es volver a recuperar esa paz. Pero en ese estado de meditación se pueden los campos electromagnéticos fusionar. Y nos vamos a dar cuenta que el campo electromagnético es nuestra conciencia. Y tenemos varios niveles de conciencia como una cebollita. Entonces, nosotros conforme vamos superando problemas o desafíos, nuestro campo de conciencia está ampliándose. Todo problema que tiene el ser humano es un problema para resolver. Y una vez que lo resolvemos, esto nos da poder. Esto nos amplía nuestra conciencia. Una persona que no aprende, una persona que no tiene problemas, no puede evolucionar. La enfermedad es parte de esa evolución, pero nos han acostumbrado a ver la enfermedad como un enemigo al que hay que combatir, cuando es lo contrario. La enfermedad es el sistema que cae en desorden o en caos para poder evolucionar. Y si intervenimos nosotros con medicamentos o de alguna manera no lo dejamos evolucionar, los estamos estancando. Y buscar alternativas como inteligencia artificial, pues es exactamente lo mismo. En vez de evolucionar, vamos a involucionar. No sé si tengas otra pregunta. Sí, respecto a los niveles de conciencia, que de repito que yo lo había escuchado más con los krishnas, ¿nos puede explicar un poquito realmente qué es la conciencia o es subjetivo? Ok. La conciencia es todo, ¿sí? Imagínate que hay una conciencia universal, una inteligencia, pero tenemos que cambiar el concepto de inteligencia. Inteligencia no es acumulación de información solamente por información, por tenerla. Inteligencia es que esa información crea una estructura, o sea, crea un producto, pero lo crea con un propósito. ¿Sí? Todo lo que ves a tu alrededor, ¿de dónde surge? De la imaginación. ¿Sí? Entonces, todo lo que se ha creado tiene un propósito. Si tú estás viviendo una vida sin propósito, eso vas a andar perdida y cayendo en caos constantemente sin evolucionar. ¿Sí? Entonces, la conciencia es todo. Todo lo que se mueva es vida. ¿Y qué se mueve? Tú puedes ver esta mesa que no se mueve, pero si la ves con un microscopio electrónico, puedes ver que los átomos están moviéndose. Son inteligencias, pero muy sutiles.
Nosotros somos una inteligencia más desarrollada porque cada una de nuestras células es una inteligencia individual con su propio campo electromagnético. Y todas las células que forman nuestros órganos, cada órgano tiene una inteligencia propia, pero todos están sometidos a otra inteligencia superior. Como nosotros como seres humanos también formamos un organismo, y una vez que coincidamos todas esas conciencias individuales en una sola, imagínate la computadora que podría lograrse. Pero no tiene que ser artificial metiendo unos chips en la cabeza, lo podemos hacer nosotros. Nos han hecho creer que el celular, el aparatito, nos comunica con otras gentes, pero no es el aparatito. Esa es la fe que le tenemos, pero no ocupamos. Era lo que estaba investigando Jacobo Grimbler. No ocupamos celulares para hablar a alguien de China. Con el puro pensamiento, con la imaginación podemos hablarle. Esa es telepatía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe una realidad, pero no está completa. Lo que nuestros sentidos perciben, solamente perciben es el 1% de realidad. El 99% es lo que llamamos la parte espiritual, ¿no? Lo que los cienciólogos no aceptan, ¿sí? El 1% es lo que percibimos con nuestros sentidos, pero los sentidos también nos engañan muchas veces. Entonces, cada conciencia es una verdad, cada quien creamos nuestra verdad, nuestra realidad con nuestra percepción, pero nada más del 1%. Pero cuando uno se sale de ese 1% y percibe el 99%, es como de esta tercera dimensión viajar a la cuarta dimensión. Y cuando regresas a la tercera dimensión no sabes cómo explicarlo. Tu campo electromagnético es tu conciencia. Y ese campo electromagnético refleja lo que tú traes en la mente. Lo que estás tú viendo está dentro de ti, no está afuera. Tú lo que ves es lo que proyectas en ese campo electromagnético. Bueno, Alberto nos ha hablado varias veces de la conciencia colectiva. No sé si nos puede explicar un poquito qué es. Los brujos le llaman el acuerdo. Cuando tú naces te dicen esto es silla, esto es mesa, esto es agua. Ya te dan digerido un mundo que tú no lo escogiste, tú no le pusiste nombre a las cosas, te lo hacen creer, ¿sí? Cuando naces, la mamá te empieza a decir no hagas esto, no hagas aquello, y entonces el verdadero ser se empieza a cohibir. Y luego llega el papá y tú le vas a las chivas, tú le vas a eso. Le empiezan a meternos creencias y el verdadero ser se va opacando poco a poco. Cuando el adolescente quiere enamorarse, quiere salir su verdadero ser. Pero si hay una decepción, vuelve a comprimirse. Entonces, las gentes estamos haciendo las cosas para complacer a los demás y no para complacernos a nosotros. Por eso no somos felices. Porque la realidad que estamos viviendo nos la crearon, nos hicieron creer que esta realidad así es y vemos lo que nos han hecho creer. El día que tú te das cuenta de la realidad, de esa matriz o látice que hablaba Jacobo Grimbler, te das cuenta que las cosas no son como tú crees. Esta mesa está dentro de una conciencia colectiva, un campo electromagnético colectivo. Por eso todos ven esta mesa. Pero si yo te puedo convencer a ti de que esta mesa no existe, lo sacamos de esa conciencia colectiva. Un ejemplo es este. No existen los adivinos. Todos somos co-creadores del universo. ¿Sí te acuerdas de Walter Mercado? ¿Sí sabes por qué fue famoso? Walter Mercado se hizo famoso porque en su cabecita loca creía que era divino. Y entonces él se imaginó y soñó que la Madre Teresa de Calcuta se moría tal día. Y lo dijo en cadena nacional. 1 millón de personas lo creyeron. De la conciencia individual pasó a la conciencia colectiva. Y se decretó que se tenía que morir la madre. O sea, se tuvo que morir porque ya estaba en la realidad de todas esas personas que se iba a morir. ¿Cómo es que actúa, maestro? Por ejemplo, todos esos medicamentos que usted tiene ahí y que también crea, porque creo que muchos de ustedes los hace, ¿verdad? Los prepara. ¿Cómo es que actúan en el organismo o también al mismo tiempo pues en la mente y en lo que los científicos dicen que no existe? Porque tengo entendido que esta medicina homeopática pues es también, como usted dice en un libro, ¿no? Medicina del alma. Ok, vamos a entender que de esa realidad que no está completa, nomás percibimos el 1%. Y del 99% que no percibimos, pues podemos decir que no existe, porque no lo percibimos. Pero eso no quiere decir que no exista. Que no lo percibamos es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta parte?
¿Cómo actúan los medicamentos? Cuando hablamos de dosis de sustancias, las sustancias actúan entre las mismas sustancias, creando reacciones químicas. Pero cuando hablamos de homeopatía, hablamos de altas diluciones que se salen de ese 1% de realidad al 99% de realidad. Estamos hablando de la energía. Como todo es energía, esas infinitesimal de dosis ya sale de la estructura física a lo emocional y luego a lo mental. O sea, no es una potencia, es una profundidad, ¿sabes? Las potencias altas son más profundas. Entonces, al salirse más allá de los átomos, más allá de la energía, estamos hablando de información muy sutil. Muchos no creen en eso, pero si te das cuenta, el telégrafo era un cablecito de cobre y cuánta información pasaba y con puntitos y cositas. Cambiamos el alambrado a fibra óptica y cuánta información pasa. Ahora todo es inalámbrico y cuánta información se transmite. ¿Estamos locos o qué? Entonces, mientras más pequeño es el sistema, más información pasa. La homeopatía es la alta dilución y hay más información. ¿Cómo se hace? Pues no podemos saber cómo, porque tendremos que tener una conciencia muy amplia para entenderlo. No puedes meter una memoria de 5 gigabytes en una USB de 250 megas. ¿Sí? O sea, no es imposible. Nuestro cerebro tiene capacidad para tanta información, pero no cabe toda la información de todo el universo. Entonces hay que entender que estamos limitados orgánicamente para entender muchas cosas, pero no quiere decir que no existan. Entonces, ¿a qué me refiero? Desgraciadamente en toda la historia de la humanidad no existe medicamento ni curandero que haya curado a una sola persona. Cuando te cortas, ¿qué hace el médico? Sutura. ¿Pero quién cicatriza? Uno mismo. ¿Sí? Pero ahora le llamamos neuroplasticidad. Los neurocirujanos, los neurocientíficos o los neurocirujanos han descubierto que el cerebro no se destruye, las conexiones que se descomponen se vuelven a reinstalar de otra manera. Mientras más positivo eres, tus amígdalas son más blanditas y se expanden más la información. Mientras más negativo eres, tus amígdalas se endurecen y ya no, la información de tu cerebro ya no circula igual. ¿Qué te dice? Que tus pensamientos construyen o destruyen tu propio cuerpo. Entonces, si tú tienes fe de que una plantita te va a curar de cáncer, te va a curar, pero si no tienes fe, no te va a curar. Todo depende de tu percepción de la realidad. Yo he visto a través de los años, porque bueno, pues gracias a Dios tengo mucho tiempo de conocerlo, yo creo que ya son casi 20 años, maestro, y he visto de verdad pasar muchos pacientes con usted y pues se me ha hecho saber que se han curado hasta de cáncer. ¿Nos puede platicar un poquito la experiencia de trabajar con pacientes terminales y no sé, yo creo que vivir con ellos la enfermedad y sacarlos? Sí. Yo aprendí muchísimo con una amiga que, no sé si te acuerdas, Ana Luisa, que tenía cáncer, iba a mis talleres de meditación. Uh-huh. Ella le van a detectar un cáncer, le daban 3 meses de vida. Ella tuvo que aprender homeopatía, estuvo trabajando con meditación, cambió su estado de ánimo, cambió su forma de pensar y duró 12 años. Tiene poquito que falleció, pero ella logró comprarse una casa, comprarse un taxi, según creo, escribió varios libros, vio crecer a sus hijos, ella estaba contenta. Y me dicen a mí los médicos que la trataban, que yo nunca le pude quitar el cáncer. Sí, efectivamente nunca le quité el cáncer. Pero el cambio de vida de 3 meses a 12 años, vivirlos plenamente, porque cuando yo la conocí se le caían a pedazos los pellejos de la mano y le dolía. Entonces ella quería aventar todo ya al borde, ya no quería saber de la vida. Entonces, siempre influye tu estado de ánimo. Tuvo calidad de vida, pues. Sí, yo crecí en un ambiente con mis padres, donde en un cuartito veía la tele y mis padres dando consultas a un lado. Llegaban pacientes desahuciados de cáncer y mi mamá ponía un catre ahí en la sala y ahí los atendían durante semanas. Vomitaban, los cambiaba, se desangraban, o sea, lloraban, todo. Y mi padre bien sereno, tranquilo. Al rato se aliviaba la persona y se iban. Y yo decía, ¿qué tenía esa persona? Tenía cáncer. Yo nunca vi morir a nadie de cáncer. Y llego a la prepa, a las áreas médicas, y ahí aprendo que hay 2 medicinas, homeopatía y alopatía, que una no distingue la otra. Y me dicen, el cáncer es mortal. ¿Sí? Entonces,
Lo que provoca el cáncer es el miedo. Todas las enfermedades vienen del miedo, porque el miedo baja tu sistema inmunológico y cualquier virus y bacteria que llegue va a hacerte daño, ¿sí? Y el hecho de, a ver si no te censuran por eso, el hecho de utilizar muchas vacunas, el hecho de abusar de las vacunas, no digo que sean malas, digo el abuso de las vacunas, es como si tú tuvieras una pelea de campeonato en la noche y te peleas en la mañana. ¿Cómo vas a llegar al campeonato? Tu sistema inmunológico está tan debilitado, ¿sí?, que cualquier cosa te va a hacer daño, cualquier coraje te va a hacer daño, ¿sí? Si tú tienes un estado de ánimo al 100%, no te vas a enfermar. Y vete al centro a ver a los teporochitos, a los indigentes, los loquitos que andan comiendo de la basura, ni siquiera se enfermaron de COVID. Después de ver, por ejemplo, lo que nos platica que sus papás curaban a la gente de cáncer y llegar a la facultad de medicina ya de grande y ver y que le enseñen que el cáncer es mortal, o sea, ¿cuál fue la reacción o el pensamiento o qué tuvo ganas de hacer? Ok, fíjate que yo sí tuve muchas ganas de entrar a medicina, fue en las áreas médicas. No pude entrar a medicina porque yo trabajaba todo el día y salía mucho fuera y tenía miedo porque veía que era mucho estudio la medicina. Ah, fue en áreas médicas en la prepa antes que no había exactamente, okay. Fue en las áreas médicas. Y un tiempo estuve, según yo, entre la Cruz Roja Juvenil también aprendiendo algo de paramédico, ¿no? Pero estoy hablando que tenía como 12 años. Me sorprendió porque ahí empecé a darme cuenta que el mundo era dual, que había quien no creía en el espíritu, solamente en la materia, que los materialistas y los idealistas, y me di cuenta que todo el mundo material es dual, ¿sí? Y no se ponen de acuerdo. Y lo que no me gustó es que de ahí surge la violencia, el no aceptar al otro, ¿no? Es como estos dos dedos, este ve todo de izquierda a derecha y este ve todo de derecha a izquierda. Y se odian porque ven lo mismo, pero lo ven diferente. Y deja crecer la uña y corta para que se desangre. Pero los dos forman parte de un todo. ¿A quién le está haciendo daño este dedo? Le está haciendo daño al cuerpo. Entonces, tú eres un ser de luz, ¿sí? Voy a hacer una pregunta muy... A ver, tú eres creyente. Uh-huh. ¿Tú te crees que eres parte de Dios? Sí. Entonces, si eres parte de Dios, ¿quién eres tú? Parte de Dios. Como este dedo. Pero eso ¿tienes miedo a decir que esa parte de Dios no es Dios? No, sí. Pues así te atreves a decir que eres sí. Dios. Exacto. ¿Sí lo entiendes? Sí. Si eres parte de un cuerpo. Soy parte de la luz de Dios. Exacto. Eres la luz misma, cumpliendo una función. El problema es que tú estás cumpliendo una función, un propósito, y la mayoría de la gente no sabe qué propósito tiene. Anda perdida la gente porque no sabe qué propósito. En el momento que yo a mis pacientes les enseño cómo encontrar su propósito en la vida, viene la sanación. Porque se dan cuenta que todo lo que les ha pasado malo, todo es para bien. Y eso me quedó bien grabado una vez en Israel, cuando un gran maestro, un rabino, me dijo, Gansu Letová, todo es para bien. Todo lo más malo que te pase tiene un propósito, pero lo vemos negativamente. Si tú quieres ser campeón de box, ¿cuántas peleas debes de ganar para llegar ahí? Y son desafíos. Es como una película. Toda la película, mucho trama, y el héroe o la heroína sufren muchísimo, pero al final viene la recompensa y pues, toda feliz, ¿no? Ya sea, imagínate que tú estás viviendo la mitad de la película. El final de tu vida va a ser feliz. Tienes que cambiar el chip, y eso es neuroplasticidad. Si cambias el chip de tu cerebro, vas a evolucionar muchísimo y vas a ver la vida con otra percepción. Yo lo que hago con los pacientes es mandarlos con esa especie de hipnosis a la cuarta dimensión. Allá dejan lo malo, cuando se regresan aquí no saben qué pasó. Lo que saben es que tienen que seguir adelante y que la enfermedad la pueden superar. Maestro, y hablando de los niveles de conciencia, y a lo que entendemos, a lo mejor la mayoría que lo estamos escuchando ahorita, es que es como un aprendizaje. En el aprendizaje, por ejemplo, ¿usted qué nos puede decir? Hay gente que dice que si no aprendiste en esta vida, vuelves a nacer. ¿Tenemos otras vidas como oportunidad? Ok. ¿De qué se alimenta tu cuerpo físico? De cosas materiales, ¿no? ¿De qué crees que se alimenta tu alma? De cosas espirituales, pues. ¿Y cuáles son esas cosas? Es conocimiento. Cuando tú estás aprendiendo, estás alimentando tu alma. El día que eres conformista y dejas de aprender, tu alma ya no se supera, se hace conformista.
¿Y cómo aprendes? Con desafíos. Es como si estuvieras jugando ajedrez. Cada batalla que ganas vas aprendiendo a jugar más, ¿sí? Entonces, la gente no quiere alimentar el alma leyendo, estudiando, haciendo algo que te enriquezca y te motive para vivir. Eso estás alimentando tu alma, estás acrecentando tu estado de conciencia. La luz es una sola, ¿cómo se puede decir? Tú estás hablando de la reencarnación y nos han tratado de decir que tú, Carmen Vázquez, vas a reencarnar. No, la luz es una sola. Es una sola luz con diferentes cuerpos, nada más cambias de vestimenta. Toda esa información la estás acumulando y no cabe en un solo ser. Tú estás viviendo una vida, una historia personal en esta época. Pero Carmen Vázquez no eres tú, tu cuerpo no eres tú. ¿Quién eres tú? Ni tu mente eres tú, es parte de. Tu cuerpo es algo que tienes, pero ¿qué eres tú? Tú eres luz. La luz es la que va trascendiendo en tus hijos. Esa luz ya trascendió en tus hijos. Puede decirse que tú reencarnaste en tus hijos, pero ellos están viviendo su propia historia, que es información que van acumulando a la luz. Es una sola alma con muchos cuerpos. ¿Sí hay como un chip genético? ¿Una memoria genética como tal o no lo hay? Más bien sería como que todo el universo es información. Es un campo electromagnético de información. La niña que eras cuando tenías 5 años ya no existe, esa niña ya murió. Cada 24 horas muere una célula y renace otra. ¿Sí? Eso es reencarnación. Estás formando un cuerpo, pero tus células están reencarnando y reencarnando. La niña que eras a los 5 años ya no existe ahorita. Ella ya murió, tú eres otra. Ahí está la reencarnación en esta vida. Entonces, no se te hace ilógico que tú vivas todo esto, te acumules información y ya se acabó la vida, ya dejaste de existir. Ahora, hablar de existir es principio y fin. Eso existe en el 1% de realidad. Si te vas al 99%, ahí no existe principio ni fin. Ahí no hay tiempo ni espacio. La palabra yo soy es la clave de todo. Tú tienes la segunda dimensión, un ser de la segunda dimensión solamente es plano. Nomás ve hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. No ve. El de la tercera dimensión ya ve arriba, abajo, a los lados, ya ve volumen. Si el de la tercera dimensión quiere comunicarse con el de la segunda dimensión, el de la segunda dimensión no lo va a percibir. Sí lo puede escuchar, sí lo puede ver, pero va a haber una sombra. Entonces imagínate un ser de la cuarta dimensión que quiera que venga y le hable a uno de la tercera dimensión, no lo vamos a percibir, lo vamos a ver distorsionado, porque no conocemos la cuarta dimensión. Pero la palabra yo soy te dice la clave. Esas dimensiones que creemos que no percibimos es el yo soy. Yo te está hablando del espacio. Yo, aquí, el espacio. Y el soy te está hablando del ser, del es. Fui, soy y seré. ¿Sí me explico? El yo es la percepción del espacio y el soy es la percepción del tiempo. Ahí se completan todas las dimensiones de la tercera dimensión. Ahora, una cuarta dimensión tiene otras percepciones que no son ni el yo soy, son más allá de eso. No se puede explicar. Pero sí te puedo mandar a que la conozcas. Por ejemplo, para adquirir pues no sé, a lo mejor el nivel de conciencia, o algo, o lo que la gente llama a lo mejor madurez, no sé, conocimiento, ¿qué tiene que ver las experiencias, la edad? Hay dos formas. Una a palos y otras estudiando. ¿Sí? Como usted nos decía que puede ser la oración, ¿no? Exacto. Yo tengo más de 40 años metido en la meditación, si no es que toda la vida, porque me la pasaba en la calle sentadito, viendo pasar el sol, ¿sí? Pero los palos, los problemas, los golpes de la vida te van haciendo aprender, siempre y cuando los veas como desafíos y los superes. Si te estancas, ahí te quedas, o te vas para atrás, caes en las drogas, en otras tonterías que no involucionas, ¿sí? Pero me cansé de los trancazos, me cansé de los palos y me puse a estudiar. Tú puedes atraer la luz estudiando y conectándote. A palos también vas a aprender, pero
Duele más. Duele más. O sea, todo mundo va a evolucionar su conciencia. Pero ¿cómo quieres evolucionar? ¿A palos o estudiando? Y estudiar usted se refiere a la palabra, se refiere al conocimiento en general. Sí. Bien, nos quedan 216 años para que este mundo como lo conoces desaparezca, ¿sí? No es que se destruya como el Apocalipsis, sino que viene un estado de conciencia superior, si es que no interfiere la inteligencia artificial. Si una de dos, o la inteligencia artificial es el nuevo estado de conciencia que va a suplir a la humanidad, o la humanidad va a crear un estado de conciencia superior, ¿sí? Cuando se habla de Adán, hablamos ADN. Cuando hablamos de Adán es arca de Noé. Ahí estás usando toda la memoria. El ADN, la cadena de ADN es toda la memoria de la humanidad. Se espera que dentro de 216 años la humanidad recupere otras 10 cadenas perdidas para que sean 12 cadenas. Un ser con 12 cadenas de ADN, imagínate la información que contiene. Pero hay interferencias. Si la inteligencia artificial es esa nueva conciencia, nosotros vamos a quedar como chimpancés ante esa nueva inteligencia. Y si el ser humano evoluciona, no van a ser todos los seres humanos los que evolucionan, y evolucionan los que quieren. Yo estoy estudiando y yo estoy evolucionando. Estoy cambiando mi conducta ante los seres humanos y ante la vida, estoy evolucionando. Pero mientras yo siga estancado en los vicios, en los placeres, no voy a evolucionar. Entonces, se abrieron las puertas para todos, para todo el que quiera. Fórmense. Tenemos dentro de ti está el código genético de Abel y el código genético de Caín. ¿Quién es Abel y quién es Caín? Pues hay dos filas y hay que se forme cada quien. El universo no va a elegir a nadie, solitos nos vamos a formar. Yo prefiero formarme en la cola de Abel. ¿Tú te quieres formar en la de Caín? No. Sí. O sea, es que ocupamos muchísimo tiempo para hablar de todo eso. Estoy brincando muchísimas cosas. Muchísima información. Sí. Sí, aquí es muy general para que la gente más o menos sepa de qué habla. A mí que me han tocado las meditaciones, pues ya un poquito más en algunas cosas. Después de mucho hablar, la gente se aburre. Espero que no los aburra. Sí, no, aquí bueno, tengo dos personas nada más que mandan saludos, María Ivonne y también aquí María Gloria Quintana, que dice que muy bien, maestro. No sabía que estaba en vivo. Sí, está en vivo. Tenemos ahorita, bueno, baja de 15 a 20, ahorita ya son 10 que están espectadores y así está subiendo y bajando. Tenemos también comentarios y felicitaciones que van apareciendo conforme avance el video. Y bueno, pues para que encuentren al maestro Ernesto, también está en redes sociales. Está como Estoy en redes Ernesto Sánchez sociales, García, pero me he ¿verdad? asesorado mucho. Yo ya he evitado ya mucho las redes sociales porque recibo muchas agresiones. Y yo prefiero que el que quiera sanar venga conmigo y sane. ¿Nos puede regalar aquí el domicilio, el teléfono, no sé? El domicilio aquí es Miguel López de Legazpi, 2408, consultorio 5. Y el teléfono pues es el 331-342-5276. Yo contesto personalmente. Oye, yo pensé que sabía que estaba en vivo, pensó que lo estaba grabando para editarlo. Sí, pensé que no, le dije que era en vivo. Fíjate. Bueno, que no dijimos nada malo. Y no me maquillé. Sí, no, pues gracias a la gente que está viendo. Aquí está, de hecho aquí tengo un libro que me hizo favor de regalarme mi maestro, que yo quiero muchísimo. Y bueno, este era el libro en un principio, él era el original, nos dice que por ahí, bueno, pues la editorial hizo algunas correcciones. Y ya pues ya ven que las editoriales luego tienen ahí sus rollos, pero pues sigue siendo el mismo contenido. Pueden encontrarlos en internet, pueden encontrarlos en aquí Amazon, también. en el Ermitaño y no sé en cuáles otras. Ya están varias ya. Pero en Amazon sí los encuentran. En Amazon sí lo encuentran. O conmigo personalmente aquí. Aquí también. Sí. De hecho, próximamente estoy viendo el lugar para hacer una presentación y hacer una demostración de lo que hago. Yo pensaba traer a alguien para trabajar con él y vieras que no es una hipnosis lo que hago, pero, o sea, algo práctico. Si quieres luego te doy un video de algún paciente que me permita que lo publiques para que veas lo que hago. He hecho cirugías psíquicas de bypass para bajar de peso, para corregir hernias discales y otros traumas. Tengo 5 pacientes esquizofrénicos que ya están bien. No todos son por cuestiones de traumas, porque no todos son curables. Y así,
fue el dejar de fumar, el alcohol, las drogas. Es mucho el paciente que tengo, sobre todo paciente con cáncer, es lo que veo yo. Aquí tiene otro saludo de Mari Zavala Fausto, saludos y bendiciones, gracias, dice también por ahí, Mari Zavala. Dile que todo se va a componer, que no se preocupe, Mari. Entonces, está pasando por una mala racha, pero se va a componer, va a estar muy bien. No, qué bueno. No, pues maestro, voy a permitirme pasar otra vez sus libros. Sí, gracias. No sé si, como ustedes ya saben, aquí también los pueden venir a comprar. Aquí está Meditación Egentrópica, ya nos explicó un poquito del caos al orden, que es como él trabaja. Manual de actuación homeopática, que por ahí, bueno, pues para los homeópatas está buenísimo. Homeopatía, medicina del alma. Aquí a ver si nos platica ahorita para cerrar un poquito cómo le fue para escribirlo durante la época del COVID o en la época de encierro. A lo mejor tuvo mucho tiempo para escribir, ¿verdad? No sabemos. Estoy viendo mucho paciente. Sí, y aquí, bueno, pues estudio avanzado de la conciencia. Para cerrar, maestro, dice que estuvo viendo muchos pacientes. ¿Atendía pacientes con COVID usted? Sí. Aún con el riesgo, ¿verdad? Me tocó la influencia, el dengue y el COVID, y fue donde más aprendí, mucho aprendizaje. Me di cuenta, todos los pacientes que atendí, todos les fue muy bien en sus casas, o sea, les fue mal a los que fueron a los hospitales, no sé por qué, pero a mí nunca vi ninguno morir de COVID en sus casas. Y lo raro era que muchos de los más graves ni siquiera salían con COVID, y muchos que salían que no traían COVID se ponían muy graves. Entonces hubo muchas discrepancias en los estudios laboratoriales, pero como homeópata yo hago mi propio diagnóstico. Yo no creo en las bacterias y en los virus, son parte de la enfermedad, pero no son los causantes. Por mí puede cambiar los síntomas y cambio medicamento, pero mientras los síntomas sean los mismos, es el mismo medicamento. Entonces, se infundió más miedo del que tenía. No tenía razón de que hubiera tanto miedo. Y como te dije hace rato, cuando hay miedo, el sistema inmunológico baja y cualquier cosa le hace daño. Entonces tuve gente de pueblitos, es más, me hablaron de Nueva York, de Perú y de Israel, gente que no tenía nada para curarse y con puras cosas de la cocina se curaron de COVID, con puras cosas que tenían ahí, ingredientes, porque ahí es un laboratorio, la cocina es un laboratorio médico. ¿Y habla algo sobre el COVID, la homeopatía que dice ahí, medicina del alma? ¿O? Fíjate que lo que hablaba del COVID me lo censuraron, porque me dijeron que en mi libro, ya cuando salió a nivel internacional, quítale esto porque se oye homofóbico, quítale esto porque se oye violento, no digas nada de cómo se cura, cosas así, porque genera discusión. Digo, eso es lo que tiene que generar algo. O sea, yo sentí como que en vez de yo aportar algo para elevar la conciencia, tenía que bajar yo para adaptarme a la conciencia colectiva. Entonces no hay evolución así. Si tengo que complacer a las masas, pues ya ¿de qué sirve mi libro? No sirve de nada. Estamos involucionando. Yo quiero que la masa se convierta en pueblo y el pueblo se convierta en una conciencia colectiva consciente, no inconsciente. Y respecto al otro estudio avanzado de la conciencia, ¿qué nos puede platicar de cuando escribió ese libro? Fíjate que este libro no recuerdo cómo lo escribí, porque eran mis noches de insomnio y lo que se me venía ocurriendo, me llegaba la idea y yo la empezaba a escribir, hasta que me agotaba y me dormía. Entonces se acumularon las hojas y créeme que ahora que las releo es como si fuera un libro nuevo. O sea que siento que yo no lo escribí, que me fue dictado el libro para alguien, no para cualquier, ¿sabes? Para alguien. Porque ahí ahí se resuelven dos teorías de la física cuántica que solamente un físico cuántico las va a entender. Porque tenía la discusión con la editora que eso no se entiende, cámbiale, no se entiende. Digo, es que usted sabe de escrito, sabe de redacción, pero no sabe de física cuántica. Entonces había cosas que yo me peleé con la editora que no cambiaran, porque solamente es para gente muy iniciada que lo va a entender. O sea, yo lo escribí, pues se escribió para toda la gente, pero ahí sí hay 3 secretos ahí que no son para todos. Aquí dice Diana Cortés Bravo, para una persona que tiene daño en los cervicales, ¿se puede curar? Hay que ver el daño. Si es físico, si es estructura, ya le metieron mano, va a ser más difícil. Pero habría que ver una radiografía para ver qué se puede hacer. Y si no es una lesión muy grave, sí se puede ayudar. O si no, para darle una mejor vida. O sea, que no esté sufriendo, bajarle el dolor de alguna manera,
y buscar la movilidad. Habría que ver el caso. Nos estaba usted platicando hace ratito que estaba con una personita, creo que un muchachito que tenía mal su columna y le estaba alineando usted. A veces me echan carrilla o burla porque viene un pacientito conmigo, bueno, tiene este año que no ha venido, que tiene toda la columna con varillas. Y él se le da risa y les platica a todos que viene alineación de columna. Y todos, ¿cómo? Si traes varillas. Es que él con reflexología en los pies, masaje en los pies, se le ayudó mucho para que no se le quiten los dolores y las molestias de la columna. Si usted lo alinea con los pies. Exactamente, con los pies. Siempre hay una solución. Yo prefiero decirle a mis pacientes, ¿sabes qué? No encuentro la solución a tu problema o no sé, porque hasta ahí llegan mis conocimientos y lo derivo a alguien que sí pudiera saber. He derivado varios pacientes con un cardiólogo que ni conozco y él me ha derivado varios pacientes también que no nos conocemos. Y él se sorprendió que un homeópata le derivara una paciente que si no la mando con él, le da un infarto y le va mal. O sea, se sorprendió que un homeópata tuviera ese conocimiento. Pero no fue que tuviera el conocimiento, yo tuve intuición. Sí, pues muchas gracias, maestro, la verdad, por darnos el espacio. Yo sé que no es cualquier maestro, ya tengo muchos años de conocerlo y bueno, pues he visto con pacientes, con gente que medita con usted, pues el cambio de vida, incluyendo su servidora. Yo le agradezco mucho lo que ha aportado también para mí y de verdad, ojalá lo busquen por aquí muchos pacientes. Yo sé que mucha gente que me está aquí preguntando necesita ayuda, tanto psicológica como también física, y pues van de la mano. Sí, al cabo deben entender que yo soy más sanador que, como le digo a mis alumnos, yo no quiero expertos en homeopatía ni expertos en hierbas, quiero curanderos, que aprendan a curar con lo que tengan a la mano, que no se les cierre el mundo, con nuestras propias manos, hasta con una tarjetita de un santito podemos curar, y sin llegar a la superchería ni a lo esotérico, es energía, ¿sí? Y la fe es parte de esa energía. No tengamos miedo de decir, es que la homeopatía cura con fe. Pues todo se cura con fe. Si no le tengo fe a mi médico, tampoco me voy a curar. Yo tengo que creer en lo que estoy haciendo y tener fe, porque somos co-creadores del universo. Estamos creando el universo. Es así como a ustedes en la homeopatía nos pasa como cuando algún tiempo estudié psicología y que nos decían que eran pseudociencias, pero nunca, como usted me dijo hace unos días, sí, pero que nos expliquen qué es la ciencia, ¿no? Sí, es que la ciencia se fundamenta, su pilar es la prueba y el error, la prueba y el error. La homeopatía, la medicina china se fundamentan en comprobar leyes biológicas. La otra es comprobar hipótesis de otras personas. Sócrates pensaba de una manera, llegó Platón y lo contradijo, llegó Aristóteles y lo contradijo. Y de ahí, de esas creencias que se van cambiando, esas hipótesis que van cambiando, surge la ciencia. Entonces, con que veas el Dr. House y veas cómo hacen sus diagnósticos, vas a aprender lo que es la ciencia. Y entonces no existe realmente la ciencia, existen las ciencias. Y cada ciencia tiene su metodología. Entonces no puedes comparar la medicina alopática con su metodología a la homeopatía. Ni la homeopatía puedes compararla con la alopatía porque tienen diferentes métodos. Y porque algunos no son tan comprobables, ¿no? Como en el caso de la psicología, sí, por ejemplo. No, pues maestro, yo lo felicito, muchas gracias y pues que Dios lo bendiga por todo lo que hace por muchas personas. No, pues a ti y a los que te están escuchando, pues muchas gracias. Otra felicitación por aquí. Dice Marta Elena Villalpando Rubio también, dice, yo no puedo caminar a causa de mi columna desviada, ¿es posible que me pueda curar? Me gustaría verla, hay que verla del tipo de lesión que es, de que se le puede ayudar, se le puede ayudar. ¿Cómo? Haciéndola que deje de sufrir, que deje de tener dolores. O sea, a lo mejor a veces aceptando su condición y aprovechando su condición, porque esa condición es por un propósito. A lo mejor el Creador quiere que ella se supere y de esa manera ayude a otras personas. Dejar de ser egoístas y ver por nosotros y ver por los demás. ¿Sí? Cuando yo veo a alguien, cuando yo estoy mal, busco a alguien que esté más mal que yo para ayudarlo y bajan las bendiciones a través de mí. Sano yo y sano a la otra persona. O sea, yo no pido nunca para mí, pido para los demás. Y eso me convierte en, ¿cómo se puede decir?, en ayudante de la luz. Y la luz necesita muchos ayudantes, y más en estas épocas. ¿Nos puede repetir el domicilio para las personas que están preguntando? Sí. Avenida Miguel López de Legazpi, 2408, entre Cruz del Sur e Isla Mona. ¿Y el teléfono? Teléfono, doy el mío, 331-342-5276.
pues ya saben, aquí para que vengan, Marta Elena y todos los más que preguntaron, no hay como verlas en persona, vengan para que las chequen, por favor. Y pues Sí, muchas gracias a toda la gente que está por aquí, gracias al maestro Ernesto, muy buenas tardes. Y bueno, pues ya andamos por acá en Guadalajara. Muy buenas tardes, bye bye.